¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar acá y hoy quiero hablar sobre esta nueva iniciativa de regularización que se está poniendo en marcha en todo el territorio español en este momento. Ya habíamos tenido un programa en vivo que voy a dejar aquí arriba en esa de información con dos de las personas cabezas de esta iniciativa que nos lo habían explicado todo durante el programa. Si tienen alguna duda, remítanse a ese programa o voy a hablar un poco rápidamente de todo esto, un resumen, mirar la página web de ellos para contarles muy bien lo que está pasando y cómo poder colaborar. Antes que nada, recordarles además a todo nuestro público que el próximo miércoles tendremos un nuevo programa en vivo con un experto en extranjería que nos hablará sobre todo el tema de asilo y protección internacional. No se lo pierdan, ya saben que podemos o resolverá preguntas y dudas durante el programa en transmisión en vivo, en directo. Ahora sí, hablemos sobre esta iniciativa de regularización. Se están recogiendo más o menos 500.000 firmas, se necesitarán seguramente algunas más para intentar no cometer errores o sobrellevar esos errores que se puedan cometer a la hora de firmar los pliegos, que son las hojas oficiales que da el gobierno para firmar y recoger esas firmas. Entonces se necesitarán mínimo 500.000 firmas para llevar luego al Congreso de los Diputados y exigirles que se debata de forma seria un documento que está presentando la iniciativa y que esperan que no lo puedan negar de ninguna forma. Lo importante de esto es que cualquier persona puede colaborar, ya sea difundiendo la información o, por ejemplo, participando, ayudando a recoger firmas, inscribiéndose si tienen una cafetería, una panadería, una peluquería, un negocio de cualquier tipo, donde las personas puedan ir, por ejemplo, a firmar. Top Manta, las tiendas de Top Manta lo están haciendo aquí en Barcelona. Yo hablé con Lamin estos días y me dijo que ya estaban listas los pliegos allí para que las personas se puedan acercar a firmar allí, pero queremos tener muchísimos más puntos en todo el territorio español y por eso en este momento se están organizando todos los comités a nivel estatal para recoger esas firmas. ¿Cómo poder colaborar entonces recogiéndolas? Hay unas páginas web donde está toda la información, donde inscribirse. Esto no se puede fotocopiar, no es que cada uno lo haga como quiera, no. Toca seguir un protocolo muy específico. Así que yo pronto además crearé unos tutoriales que publicaré en este canal. No se los pierdan, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchas personas ven los videos y no están suscritas. Nos ayudarían muchísimo además de sus likes para difundir toda esta información. Entonces ya pronto publicaré los tutoriales de cómo es la inscripción porque puede ser de pronto muy enredada para algunas personas, entonces la publicaremos aquí pronto para que la gente entere justo con los puntos donde ya se puede ir a firmar. Pero hay que recordar dos cosas aquí importantes. Primero, estamos luchando por los derechos de esas personas y segundo, solo pueden firmar personas nacionalizadas o españolas mayores de 18 años. No cualquier persona puede firmar, yo no puedo firmar. Por ejemplo, yo tengo permiso de residencia y trabajo, pero no tengo DNI, yo tengo NIE. Y con NIE no podemos firmar, solo se puede con DNI o pasaporte español y ser mayores de 18 años, que serán nuestros aliados para ayudar a todos los migrantes sin papeles para que puedan obtener esos permisos para quedarse aquí, residir y trabajar legalmente. Si nos vamos a la página web de ellos, voy a empezar a grabar la pantalla en estos momentos, comenzar grabación. Si nos vamos a la página, voy a abrir un navegador, una página nueva. La página es esenciales.info. Esenciales.info, la primera. Ahí ya me aparece, le damos a la opción y nos abre esta hermosa página. 500.000 firmas esenciales para la regularización extraordinaria de 500.000 personas esenciales en España. Las cifras son unas 500.000, 600.000 personas sin papeles en estos momentos acá.
Faltan 491.925 firmas, ya se han recogido 9.000 firmas más o menos, qué bien, y quedan 246 días para lograr esta meta, que no es nada, el tiempo se pasa volando, así que hay que hacerlo ya. Hay 3 botones importantes aquí de qué es esto. Estamos aquí para lanzar una iniciativa legislativa popular que necesita 500.000 firmas para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 personas que no pueden ejercer sus derechos. Te necesitamos. Otra regularización extraordinaria en España, sí, como las que se llevaron a cabo durante los gobiernos de José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero. Nada nuevo, solo que ahora consideramos que hay una oportunidad para lograr 500.000 firmas para 500.000 personas que ya conviven y construyen junto a cada uno de nosotros el país donde vivimos. Necesitamos de ciudadanas y ciudadanos que tengan claro que hablamos de derechos esenciales, que quieren una sociedad donde quepamos todos y convivir logrando una prosperidad compartida. Tenemos una oportunidad y no nos podemos permitir fallar. ¿Qué proponemos? Esa es la estrategia. Participación ciudadana recurriendo a la iniciativa legislativa popular, un único instrumento de democracia directa con el que cuenta el ordenamiento jurídico español. La ILP expresa la voluntad directa de la ciudadanía poniendo 500.000 firmas detrás de una propuesta de ley jurídicamente sólida y obliga al Congreso de los Diputados a debatirla en un máximo de 6 meses. El texto es un texto políticamente imposible de rechazar, presentando un texto de ley capaz de promover entre ciudadanía, partidos y organizaciones sociales el más amplio consenso posible a lo largo de todo el espectro político. Es un texto con garantías que beneficia al máximo número de personas y al mismo tiempo pueda ser aprobado por una gran mayoría desde las posiciones más progresistas a las más conservadoras. Tenemos una ILP que para la mayoría de los políticos tiene más coste electoral rechazar que admitir. Eso suena muy interesante. Descargar el texto legislativo en PDF, lo que se está proponiendo en esos momentos y lo que daría pie a que cada uno de los partidos políticos pues genere iniciativas, proponga y haga todo lo que desee con tal de que se apruebe esta regularización. Luego tenemos otro botón de cómo puedes participar. Esto es supremamente importante porque nos abre esta nueva página, que es la página, donde dice, eres ciudadano, descarga la app móvil para ayudarnos a recoger firmas, conviértete en un Wikicen. Esa sería la otra página donde hay que inscribirse para poder solicitar los pliegos para luego recoger esas firmas. Eres una organización, apoyas, si le doy clic ahí, lleva un formulario donde cualquier organización podría sumarse a la campaña para decir estamos aquí o ayudar a recoger firmas. Pero antes vamos a devolvernos y decir quiénes somos. En Quiénes Somos es un grupo de organizaciones sociales comprometidas con dar un vuelco a la situación actual. Ha conseguido recursos para construir un presente que nos lleva a un futuro de convivencia. Tenemos una comisión promotora con compromiso y experiencia. El motor de esta ILP es una comisión promotora compuesta por Regularización Ya, el movimiento que ya conocíamos, una de las redes de personas migrantes con mayor legitimidad y presencia en el territorio nacional. Fundación para la Ciudadanía Global, una organización constituida para defender los derechos humanos en todos los países del mundo. Bueno, Fundación por Causa, una organización que lucha por lograr cambios. Redes, una agrupación. Alianza para la Solidaridad y Partido por un Mundo Más Justo. Tenemos el apoyo de un creciente número de organizaciones que demuestran que hay tracción con la sociedad civil. A día de hoy la comisión promotora ya ha conseguido el apoyo de grandes organizaciones sociales como el CEAR, importantísimo, Oxfam, Intermón y de un gran número de organizaciones de personas migrantes, fundaciones, ONGs de cooperación y el desarrollo de congregaciones religiosas. Tenemos un sistema informático de desarrollo propio y la gestión humana que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo. Tenemos recursos económicos, nos hablan de 340.000 euros para financiar estas actividades y hemos establecido responsabilidades para que todo funcione. Comisión promotora, y aquí nos salen los logos de quiénes son y las organizaciones que son un mogollón, un montón de organizaciones que están participando. Súmense si aún no lo han hecho. Bueno, volvamos a cómo puedes participar porque aquí está lo primordial. Convertirte en un Wikicen.
Aquí me abrirá la otra nueva página web donde las personas se registrarán y yo ya pronto haré el video para hacer los tutoriales de cómo inscribirse en esta página para poder solicitar los pliegos que nos llegan a casa para poder firmar. Entrar sin registro para ver las estadísticas que ya tenemos. Mire, se necesitan 500.000 firmas, firmas comprometidas 269.000, ya, o sea, hay fundaciones, organizaciones, plataformas que ya dicen que podrían conseguir esto, pero no nos quedemos dormidos, necesitamos todavía muchísimas. Y las firmas conseguidas hasta el momento, 11.733 firmas. Wikisaints 994 Wikisaints que ya están buscando firmas. Descargar texto de la ley, el que habíamos visto anteriormente, y esto es importante, descargar argumentario, donde está el texto que nos explica a todas las personas qué se debe decir a la hora de solicitar una firma, porque recuerden que esto es importante, se están buscando derechos para todas las personas y eso hay que entenderlo muy bien, explicárselo a todas las personas que vayan a firmar. Y bueno, y el estado de las firmas. Y luego aparecen todos los logos y cada una de las asociaciones, ONGs, organizaciones que están. Si uno entrara a cada una de estas, vería cuántas firmas han recogido. Más o menos esto es rápidamente todo lo que se está buscando. Un nuevo resumen, voy a terminar acá, voy a dejar de compartir esto, de tener. Un buen resumen de esto sería eso. Se están recogiendo más o menos 500.000 firmas de personas con DNI o pasaporte español mayores de 18 años para que esta propuesta, esta iniciativa llegue al Congreso en máximo 6 meses después de que se entregan todas las firmas, para que en el Congreso se discuta una posible regularización con un texto que ya está escrito y que explica muy bien lo que se busca, cuáles han sido las negativas que han encontrado anterior, porque eso no se puede dar, porque sí se puede dar, y toda la normativa que permitiría esa regularización de personas. Así que el camino está abierto para llegar a esta nueva iniciativa. Ojalá las personas se sumen, escriban, se contacten con las personas del movimiento de regularización, ya con las fundaciones, organizaciones, bla, 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 que están intentando organizarse todo esto desde cada uno de los puntos donde se encuentran, que si tienen un lugar donde las personas puedan imprimir, donde ir a firmar, se inscriban en la página web, descarguen o pidan más bien sus pliegos para que les lleguen al punto donde viven, puedan ponerlos en sus tiendas o salir a la calle. Bueno, cada persona es libre de conseguir las firmas como sean, cumpliendo obviamente con los requisitos, y trabajar juntos para una regularización y darle derechos a todas las personas que ya se encuentran aquí en territorio español y que tristemente no han tenido la posibilidad de obtener sus documentos. Pronto más información sobre este tema, publicaremos los puntos fijos de todo el territorio nacional donde se están recogiendo las firmas, haremos los tutoriales para la solicitud de los pliegos y para que sigan paso a paso cómo va toda esta iniciativa. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, obviamente darle like a los videos porque a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montón para difundir esta información. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao.